Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de 3356. Son las 9:04. Denise. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿todo bien? Tenía que mirar el reloj. No sé Obvio. cómo es. Buenas noches a ustedes también. Estamos empezando este 3356. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, la tercera edad. ¿Qué hacemos con nuestros adultos mayores? Exactamente, el futuro de todos nosotros es una población cada vez más creciente, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo. Es un fenómeno mundial. Vamos a presentar el tema de hoy con un informe. Uruguay presenta un ritmo sostenido de envejecimiento, expresado en una tendencia a la disminución de la población más joven y un aumento de la proporción de la población mayor, resultado del descenso en la tasa de mortalidad y el aumento de la esperanza de vida al nacer. Según datos publicados por el MIDES, Uruguay presenta una tasa de natalidad de 13,3 nacimientos por 1.000 habitantes y una tasa baja bruta de mortalidad de 9,5 defunciones por 1.000. Lo que ubica al país en la etapa avanzada de la transición demográfica. En Uruguay viven 484.407 personas mayores de 64 años, lo que representa el 14% de la población total. El índice de envejecimiento ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenida, pasando de 51 en 1996 a 67 en 2015. Es decir, que en los últimos años hay 16 personas mayores más por cada 100 menores de 15 años. Al analizar la distribución de la población por sexo, resulta que 6 de cada 10 personas mayores son mujeres. Esto revela un predominio femenino en la población mayor, lo que refleja la importancia de integrar la perspectiva de género en el análisis de envejecimiento y la vejez. Las personas de 65 a 85 años representan el 86,8%, 420.446 personas de las personas mayores, y las de 85 y más años el 13,2% restante, 63.961 personas. El rango de las personas de 85 y más años ha experimentado un incremento. Esto se debe a que el índice de sobreenvejecimiento ha aumentado. Según datos del INE para las personas de 65 y más años, la estimación del indicador de pobreza se ubica en el 1,3%. Esto significa que de cada 1.000 personas de 65 años y más, 13 se encuentran en dicha situación. En el caso de los niños, el indicador se ubica en el 17,4%. Es decir, de cada 1.000 niños, 174 son pobres. En nuestro país, el porcentaje de pobreza de los adultos mayores es menor al índice de pobreza para el total de la población. Pero, si consideramos que la población mayor a medida que avanza en edad se enfrenta a situaciones de dependencias psicofísicas, esto hace que requiera de un mayor uso del sistema de atención de salud, lo que generalmente implica mayores costos en consultas médicas, medicamentos y traslados, entre otros, lo que nos llevaría a otras conclusiones respecto a la situación económica de este colectivo. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores remarca la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos, al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza. Y es desde esa perspectiva que se deberán diseñar las políticas públicas para este sector de la sociedad. Bueno, quedó presentado el tema de esta noche y obviamente vamos a tener diversos actores de la sociedad para aportar desde cada uno desde su mirada, desde sus ópticas. Instituciones, obviamente las problemáticas que están allí en el centro de lo que recién veíamos. De esa cuestión. Bueno, desde ya, como siempre, los invitamos a participar. @3356TNU es nuestro Twitter y vamos a entrar en este tema con Mariana Paredes. Mariana Paredes es socióloga, demógrafa, investigadora del Programa de Población y coordinadora del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República. Hacemos una pausa y ya venimos.
Hoy, en 3356, hablaremos de las políticas públicas, planes y derechos para las personas de tercera edad. Venimos, señores, son las 9 de la noche y 12 minutos. Hoy no iba a ser la excepción. No. Denis, presentamos No a nos nuestra primera decepciones invitada. sin dar la hora. Mira, Exactamente. tenemos a Mariana Paredes. Es un chiste interno que siempre Me hacemos. imagino, Es un clásico de inicio de programa. Mariana, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, Buenas noches. Vamos a empezar por algo que decíamos un poco afuera de cámaras, ¿no? Estudiar la tercera edad parecería que todavía es un tabú Sí. y sin embargo es un fenómeno creciente. La población de gente mayor va a superar la de jóvenes en determinado momento que no está muy lejano. Dentro de muy poco. Dentro de muy poco. ¿Cuál es el diagnóstico que vos hacés de la cuestión de tercera edad en Uruguay, en rasgos Mira, generales? el primer diagnóstico que hago es que este término que estás usando ya, tercera edad, es Está un mal. término que tiene una connotación como que estatiza la etapa de la vida, ¿no? Ajá. Tercera edad. Si hay una tercera edad, ¿cuál era la primera? ¿Cuál era la segunda? Sí. ¿Y hay una cuarta, una quinta? Sí. Porque cada vez vivimos más tiempo. Es Entonces, verdad, si llamamos sí. a esto tercera edad, probablemente Hay una hablemos de cuarta. cuarta o de quinta Sí, dentro de sí, muy está poco, bien, porque... sí. Entonces ese es un primer concepto, digamos, que en el que se está tratando de transitar, que es hablar como de personas mayores, para no homogeneizar los grupos de población y estatizarlos, ¿no? Y decir, bueno, tercera edad, cuarta, digo que eso genera como una cuestión de este es el concepto y Claro, de este claro. concepto cómo se mueve. Todos somos personas y todos vamos creciendo a lo largo de la vida, digamos, y a los 25 años el organismo empieza a envejecer. Anda a decirle a un chico de 25 años que ya es viejo, ¿no? Y anda a decirle hoy a una persona de 60 años que es mayor y que Sí, es sí, vieja. ya no. Ya no, No, digamos, no. porque los estadios de la vida se van corriendo. Y estamos ante un avance inédito, digamos, en la humanidad, que es que nunca vivimos tanto tiempo, ¿no? Entonces... Que es una buena noticia. Es una buenísima noticia. Por eso el tema es cómo compaginamos esa buena noticia de que todos vivimos más tiempo y es un indicador de desarrollo humano, con el tema de, bueno, ser viejo es tan... ¿Qué pasa con esto de ser viejo, no? ¿Por qué esta cuestión que rechina tanto de, ay, no quiero ser viejo, no quiero... Total. no quiero y llegar además, a eso. ¿cuáles Sí, son las total. consecuencias para una sociedad toda, desde todos los puntos de vista, tener una población que va envejeciendo? Esta es una tendencia que tiene mucho tiempo en el Uruguay. Muchísimo. Y digamos, si tuviéramos que explicarla, ¿por qué en Uruguay la pirámide poblacional es como es, siendo un país nuevo? Porque somos un país nuevo. Sí, somos un país nuevo pero viejo. En realidad, lo que pasa en el Uruguay, que es un país que se singularizó mucho en el contexto de América Latina, es que lo que se llama el proceso de transición demográfica, que algo decían en el tape, Sí. empezó muy temprano. O sea, empezó a principios del siglo XX, ya bajó la fecundidad de las mujeres uruguayas. El proceso de envejecimiento de una población se da básicamente porque la población tiene menos hijos y porque la gente vive más tiempo. Entonces la población uruguaya empezó a tener muy pocos hijos hace mucho tiempo. Entonces ya en 1930, 40, las mujeres uruguayas, que es como digo las mujeres porque es como se mide tradicionalmente las tasas de fecundidad, ya tenían en el entorno de 2, 3 hijos por mujer, cuando en el contexto de América Latina los valores eran 5 o 6, ¿no? Entonces eso ya genera un envejecimiento de la población que el primero que habló de esto es un sociólogo bastante célebre uruguayo, pero no hizo tanta carrera en Uruguay, que es Aldo Solari, que en 1957 quiso explicar que él escribió en una revista mexicana que la población uruguaya era vieja y había estudiado en Francia y nadie le creía, que es una cosa que nos pasa mucho a los demógrafos, a los académicos, que vamos a hablar de Uruguay y la gente dice, no puede ser, ¿no? Porque un país de América Latina no puede estar, digamos, entonces Está somos asociado a ideas de niños corriendo por la y calle. claro, esa cosa. claro. Sí. Entonces somos un país viejo hace 50, 60 años, digamos. Ya empezamos a envejecer como población, ¿sí? O sea, como población de personas mayores. Ya estamos como en un 8 o 9% de personas mayores a mediados del siglo pasado. ¿A mediados del siglo pasado? A mediados del siglo pasado. Hoy Y estamos eso en ya el torno del 14. Ustedes presentaban el dato de mayores de 64. Ahí Esa está. es otra discusión Claro. que tiene que ver con esto de estatizar un concepto, ¿no? Bueno, pero es interesante, ¿viste? Claro, Porque claro. nosotros utilizamos algunos conceptos Es que de muy repente hay interesante. que ir Están en moviéndolos. transición. Es muy también. claro. O sea, una persona mayor, 60 años, 65, 70, 75, también
también se habla ahora de los viejos más viejos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? No podemos hablar de personas mayores de 60 y a los 100 hablar de que una persona mayor que tiene 100 es lo mismo que una persona mayor que tiene 60. No, Ustedes piensen que si una persona llega a los 60 años y tiene 25 años más de vida, es la misma duración que la persona tuvo entre los 25 y los 50. Claro. O sea, son 25 años de vida más que le quedan a las personas cuando llegan a los 60 años. Es mucho tiempo. Claro. Digamos, o sea, es mucho tiempo. Sí, es mucho tiempo. Entonces, a ser tratado de una forma distinta, porque claro. también la sociedad cambia. Yo anduve viendo que otra característica de Uruguay, además de la transición demográfica sí. adelantada, son los hogares de una persona, ¿no? Eso, que es sí, típica sí. de las personas mayores. También, es una característica del Uruguay que también nos separa un poco del continente, que es que tenemos más del 50% de personas mayores viviendo solos o en pareja con su cónyuge, que quiere decir que la probabilidad de que el cónyuge sea de la misma generación es alta. Entonces esto quiere decir que una gran mayoría de los viejos viven solos o con su pareja, lo cual implica un tema complejo en materia de, por lo menos de cuidados, que ya vi que hay colegas para hablar de este tema. Claro. Pero bueno, evidentemente es un tema complejo porque no es lo mismo en materia de redes de apoyo de las personas mayores, digamos, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de personas mayores que viven con otros familiares, que es lo que pasa mucho Claro, en con otros los países. hijos, en otros claro, lados. en otras zonas de América Latina. Incluso hay tradiciones y se ha visto en películas de que hay hijos que están asignados a cuidar a los padres. Y un número de hijos de la familia, o la mujer, la carga de cuidados que cae en la mujer, o sea, una persona que se ocupa de cuidar a los padres, porque claro, estamos hablando de 5, 6, 7 hijos y los roles asignados son esos. Entonces, volviendo a lo de los 60 y los 65, ¿por qué? Porque hay hitos que marcan la vejez. Uno de esos hitos sociales es la jubilación, ¿no? ¿Cuándo se puede jubilar la gente? Es un hito marcador de la sociedad de, bueno, ¿cuándo se empieza a ser viejo? El otro que es fatídico es el de los abuelos, la cantidad. Claro. ¿Por qué a todos los viejos le dicen abuelos cariñosamente? Es como cuando no necesariamente van afiliados, ¿no? No, y es como cuando a las madres, digamos, vamos a tener hijos, nos dicen madre, o sea, todo Claro, bien, vas al pediatra y pero son la son la madre, madre. sí, no tenés Entonces, nombre, es claro, cierto. no hay no todas las personas mayores son abuelos, no, Ni todos los abuelos son personas mayores. ni todos los abuelos son sí, personas total. mayores, eso también es muy Hay muchos importante. abuelos de 40 es muy años, importante eso que acabas de 45, decir, porque las transiciones demográficas son muy diferentes por sectores sociales. Claro. Entonces eso que tú acabas de decir es clave, porque en los sectores donde existe mayor fecundidad adolescente o donde la gente empieza a tener hijos más jóvenes, hay abuelas de 47 años, Exacto. de 50 años. Y de menos también. Y de menos. Y de menos también. Un asunto que a mí me preocupa, y seguramente a ustedes mucho más si lo vienen estudiando, es, digamos, ¿cuáles son las consecuencias para un país que tiene, digamos, un fenómeno como el uruguayo, que lo sostiene en los últimos 50 años? Porque uno dice, bueno, está bien, el sistema de previsión social se complejiza. Sé que la palabra no existe, pero se utiliza. Digamos, las cuestiones vinculadas al cuidado, pero también las cuestiones vinculadas a la reproducción del país. ¿Cómo el país puede seguir adelante si tiene tasas de fecundidad tan bajas y si además los más grandes viven aún más? Es decir, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Anda a preguntarle a los japoneses también, porque no somos los únicos que, Claro. que somos viejos, digamos. Entonces, ahí hay un tema. Muchos países europeos tienen mucha más proporción de personas mayores que Uruguay, digamos. Entonces, ahí hay un tema que uno tiene que pensar la matriz de políticas sociales desde lógicas distintas y con una lógica de integración de todas las personas, Claro. ¿no? Hay desafíos en materia de seguridad económica, como tú bien decís. Hay un típico discurso de cómo se sostiene el sistema de previsión social, pero también hay temas de que las personas que hoy se jubilan tienen derecho a cobrar jubilación porque aportaron Sí, toda la vida. obvio. Lo mismo Claro. que ustedes cuando se jubilen y sean viejos van a querer cobrar todos su vamos a jubilación. querer Entonces, cobrar la jubilación. también hay que adoptar un enfoque longitudinal de decir, bueno, las personas transcurren a lo largo de su vida, viven más tiempo y entonces hay que asegurarles cierta protección social. Entonces, los desafíos van en esa línea, pero también van en otras líneas que son más complejas. Yo te diría que son la integración de las personas. O sea, que empecemos a aceptar que estamos en una sociedad envejecida. Este proceso en general es irreversible. Es irreversible. Es irreversible. Ahora están hablando, ¿qué pasa? En otros países hay muchas corrientes inmigratorias que Claro, compensan el tema claro. del envejecimiento. Demográficamente, una población, o sea, las maneras que tiene
de rejuvenecer es o tener más hijos o recibir inmigrantes en edades jóvenes, ¿no? Que a su vez vengan con nuevos hijos. Entonces, y ese proceso se no está ve que hablando, esté- claro, que esté dándose acá. se está hablando de contingentes de inmigrantes que estamos recibiendo por primera vez en Uruguay, estamos con saldo cero, digamos, no estamos expulsando más gente de la que recibimos. Entonces, estas nuevas corrientes inmigratorias también implican grandes desafíos en materia de integración social. De la misma manera que los viejos no están integrados en la sociedad y no están protegidos todos sus derechos, con los inmigrantes pasa lo mismo. El contingente de inmigrantes que llega hoy a Uruguay no alcanza a compensar. No mueve la aguja. No mueve En la aguja. términos de la demografía es muy robusta, digamos, ¿no? Claro. Entonces se tienen que recibir mucha inmigración, digamos, en Uruguay para que compense esta cuestión del envejecimiento. Y pero eso- además, Sí, pero no, además no. hay otro problema más, que es que, ojo, porque ahora el inmigrante, digamos, hay compañeros, colegas del programa de población que están haciendo encuestas y tampoco la recepción de la población uruguaya hacia el inmigrante es del todo buena. Entonces Sí, sí. empiezan a haber competencias en el mercado laboral, ¿no? O sea, es como bien complejo el tema y apela sobre todo a cuestiones de integración social que son para mí las más complejas, ¿no? Que la gente aprenda a vivir, a tener una convivencia para todas las edades, para todas las personas de todos los orígenes. Vos decías que es irreversible el proceso. Es irreversible, sí. ¿Y es sustentable? Debería, ¿no? Si estamos caminando hacia objetivos decir, de ¿somos desarrollo sustentable, sustentables? y sí, hay que buscar las maneras, digamos. ¿O qué vamos a salir? ¿Vamos a salir a matar gente? No. Digo, Claro. digo, ¿qué hacemos? No, o sea, no, digamos, no tenemos otro remedio que encarar esto, digamos, de la manera que sea. Ya en el periodo electoral que viene, esto que tú decías del cambio, Denis, del cambio Claro. de personas mayores a niños, Sí. pasa ahora, ya va a pasar en el próximo periodo electoral para todas las agendas de los partidos políticos. Hay que tener una prioridad importante y va a haber más personas mayores que niños en el Uruguay en el próximo periodo electoral. Ya. Mirá, ya es Ya. ahora Ya. entonces el Sí, recambio. 2020, 2023. Ya es ahora. Mariana, te estaba escuchando y pensando, ¿no? Hay un dato acá, a ver primero si es correcto, que hay 1000 uruguayos con más de 100 años. Sí. Está. Y que hasta el Y fin un del poquito siglo... menos. Poquito Sí. menos. Y que hasta el fin de este siglo se estima que serán 13.000. Sí. ¿Es cierto eso? O sea, Sí. 100 años para cambiar radicalmente la política hacia las personas mayores. Bueno, ¿no? con el es problema- es sí. un tiempo corto para pensar en políticas de largo plazo igual. Pero ¿vos ves que están siendo dados estos pasos? No. ¿O hay que cambiar muchos paradigmas? Bueno, hay que cambiar mucho, pero sí es cierto que se ha avanzado mucho en materia de políticas de vejez en los últimos años en Uruguay. O sea, tenemos por primera vez un esquema que son los planes nacionales de vejez, de envejecimiento y vejez que antes no existían. Entonces, en ese sentido se está tratando de trabajar de manera intersectorial, digamos, que quiere decir, bueno, varios sectores de las políticas tienen que empezar a converger, porque en el tema de la vejez, así como hay muchas disciplinas académicamente que tienen que empezar a pensar en la vejez, también hay muchos sectores de políticas, ¿no? Bueno, en el O mercado sea, que tienen- inmobiliario. Sí, sí, claro. ¿no? Ni que el Estos mercado siempre va ganando, hogares, siempre sí, sí, gana. va ganando, ¿no? Siempre Se gana, adelantan. siempre. Yo cuando veo en el supermercado las porciones de venta individuales que De salen comida mucho más individual, caras que las sí. porciones, digo, bueno, ni que hablar de los mercados de servicios de acompañantes. Uno va a Es. otras partes del mundo a hablar del mercado de servicios de acompañantes ¿Y no existe? y no lo pueden Bueno, creer. fueron No lo creados pueden creer. acá. Claro. Entonces hay todo un tema de mercado, Sí, las como tú- emergencias. Claro. ¿no? que como tú decías, hablando del mercado, se adelanta. Claro. Digamos, el mercado se adelanta. Igual, a las Mariana, hay políticas. un tema, yo estuve hablando con mucha gente antes de venir acá, gente con padres, estamos en esa generación que Sí. los padres empiezan a volverse personas mayores, de 65, bastante mayores. Bastante más. Y el tema de los residenciales es un temón en Uruguay, son súper caros, no siempre brindan la calidad equivalente al precio que piden y se aprovechan, ¿no?, de una debilidad de que la gente está trabajando y necesita que alguien cuide a sus viejos. ¿Cómo Exacto. ves eso? Ese es el tema también del mercado, ¿no? En definitiva, ¿qué pasa? Acá es esto que se tiene que generar una matriz de protección social que tenga en cuenta la vulnerabilidad de estas personas mayores y que asegure una equidad en el acceso a los servicios, digamos, ¿no? En definitiva, tú me preguntas siempre las personas de 100 años. Imagínense que a medida que una persona envejece por naturaleza, va perdiendo también habilidades. Sí, claro. Claro, Digamos, por necesita. mejor que llegue una persona a sus 100 o 105 años, va requiriendo cada vez más apoyo, por No más que puede vivir llegue bien. sola. O puede vivir sola, pero necesitando muchos apoyos, Claro. digamos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no garantizar la igualdad de acceso a este tipo de servicios genera una segmentación enorme.
digamos, porque solo puede acceder la gente que tiene mucho dinero. Y además está el gran cuco, que justo hace poco también estuvo saliendo a la prensa, de las casas de salud, ¿no? Claro. De todas formas, las personas que viven, yo soy demógrafa y socióloga, digamos, las personas que viven en residenciales de ancianos no son más que el 3% de las personas mayores. ¿Sí? Por más que estuviera subestimado ese dato, no llegaría a mucho. Es verdad, igual hay que atenderlo. Totalmente. Igual hay que me atenderlo sacaste la palabra porque es un tema complejo. Hay que atender a cada uno, ¿no? Esta población, digamos, por las características de cómo medimos la pobreza en el Uruguay, esta población es menos pobre, digamos, que, por ejemplo, la infancia. Sin embargo, esto que hablábamos recién, los requerimientos que tiene una persona en esta etapa de la vida son mucho mayores y hace que a veces esa forma de medir la pobreza esconda situaciones reales, ¿no? ¿Esto ustedes lo ven? Sí, a ver, el tema de la pobreza es más complejo, porque el tema de la pobreza, ¿por qué afecta más a los niños? Porque las personas de sectores más carenciados tienen más hijos. Claro. Digamos, entonces ahí hay una cuestión también compleja que tiene que ser abordada como de manera diferencial. O sea, porque uno tiene que asegurar que las personas que quieren tener hijos tengan los hijos que quieran tener. Entonces, si las personas que tienen muchos hijos quieren tener menos, hay que asegurarlo. Pero también las personas que quieren tener más hijos, que pasa en Uruguay, es de los pocos países que pasan, y no los pueden tener, también por un tema, tú decís, los servicios, bueno, las casas de salud, pero también están los temas de educación que hay que pagar para los niños. Entonces, hay personas de determinados sectores que empiezan a reducir la cantidad de hijos, aunque si uno les pregunta, ¿tú hubieras tenido más hijos? Sí, si me dieran más plata, más apoyo. Acá no tenemos tampoco políticas de familias numerosas, digamos, decir, bueno, si una persona tiene más de 3 hijos, puede tener un descuento en el supermercado, puede tener descuentos, ¿no? O sea, volviendo al supermercado, que es una cosa de la vida cotidiana. Es una pesadilla de todo el mundo. Pero digo, lo de la pobreza, ¿por qué las personas mayores hoy están en mejor situación de pobreza que los niños? Porque nacen más niños en contextos más críticos, digamos, es por eso. Pero también hay que asegurar que las personas mayores tengan un nivel de vida sustentable, que eso no se está, digamos, si bien la cobertura de jubilaciones en este país también califica como muy buena en el contexto, el ingreso que perciben las personas mayores... 80 y pico %. No, la cobertura de previsión social, sí, es muy alta, digamos, sí, digamos, y la cobertura de salud también. El problema es cuánto ganan esas personas mayores. También están los jubilados ahora, digamos, demandando también mayores ingresos, porque la cantidad de ingresos que perciben son muy pocos y el costo en salud de las personas mayores es muy alto. Hay un televidente acá que quiero introducir en la discusión que justo habla de eso, Juan Manuel Toscani, dice, con tanto viejo, la solución es que nos manden a trabajar, a ver qué te parece, con medio horario y un plus de sueldo en lo que podamos hacer, y no mantenernos jubilados y sin aportar nada ni sentirnos útiles. Ese tema es central. Sentirse útil y poder seguir... No solo sentirse útil, sino proteger el derecho de la persona, tanto a jubilarse como a no jubilarse, digamos, si quiere. O sea, entonces... ¿Qué pasa? El proceso de transición a la jubilación para las personas mayores es muy traumático. Digamos, en general suele ser más traumático para los varones por los roles de género que tenemos asumidos, que los varones en el mercado laboral, digamos, tienen más identidad afianzada en el mercado laboral. Pero... ojo, ¿no? También las mujeres, eso también genera una desprotección diferencial para mujeres que para varones en las jubilaciones, en los sistemas de protección social. Y a su vez las mujeres viven más tiempo. Entonces, ¿qué hay que garantizar acá? Además de una cobertura, digamos, previsional en el mercado de trabajo, un proceso de jubilación que quizás pueda ser paulatino. Digamos, no todas las personas mayores quieren jubilarse y hay que tender hacia una flexibilización del proceso, no obligando ni a una cosa ni a la otra, porque si hay alguna persona mayor que quiere jubilarse, tampoco es que le está sacando el puesto a la persona joven, porque ese también es el clásico, así como si le damos a los viejos, le sacamos a los niños, si se va, digo, son como cuestiones que todos tenemos enraizadas en la cabeza, esta guerra como interedades, ¿no? Le damos a uno y le sacamos a otro, cuando todos vamos a ser viejos mañana y todos fuimos niños ayer. Exacto. Digamos, ¿no? Mariana, gracias por darnos el contexto. Hablábamos de qué cosas hacer desde las agencias del Estado, qué hacer con estas poblaciones, cuáles son las políticas públicas que hay que implementar. Bueno, de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Tienen a los colegas. Gracias por haber venido. Mariana, muchas gracias a ustedes. Bueno, y anunciamos entonces el próximo bloque. Vamos a recibir a Julio Bango, que es secretario nacional del Sistema de Cuidados, y a Leonel Molinelli, que es coordinador ejecutivo de la Secretaría para el Adulto Mayor de la Intendencia de Montevideo. Ya venimos.
makes life important. Volvemos a 3356, ahora con nuestros invitados del segundo bloque. Un gusto recibir a Julio Bango, secretario nacional del Sistema de Cuidado. Julio, gracias por estar acá. Un gusto, buenas noches. Leonel Molinelli, coordinador ejecutivo de la Secretaría para Adulto Mayor de la Intendencia de Montevideo. De las personas mayores. De las Secretaría personas. de las personas mayores. Bien. Gracias por la aclaración. Bueno, recién ustedes estaban escuchando, de alguna manera caracterizaba el problema. Y desde el Estado hay que ir encontrando soluciones. Distintas agencias del Estado tienen que trabajar para intentar encontrar soluciones a estas realidades. Lo nombraba al pasar Mariana, el sistema de cuidados es uno de los dispositivos que se entendió había que empezar a instrumentar para atender a esta población, Julio. Sí, efectivamente. A ver, si me dejás tirar un elemento más de contexto, que me parece que es lo que fundamenta las políticas de cuidado y sobre todo las políticas de cuidado para las personas mayores que están en situación de dependencia. Es decir, que de manera una persona es dependiente cuando total o parcialmente no se puede valer por sí mismo para realizar actividades básicas de la vida diaria. Entonces, en estas sociedades que ya estamos en la transición demográfica avanzada, que ya estamos ahora, pero en 2040, pongamos el escenario 2040, ahí vamos a tener una sociedad de que la gente que va a vivir más tiempo, que vamos a vivir más tiempo promedialmente, empiezan a haber otras cuestiones que caracterizan el bienestar. La forma de entender el bienestar de una persona va a ser más amplia, se van a incluir nuevas dimensiones. Por ejemplo, la dimensión de la autonomía, es decir, de cuánto yo puedo ser autónomo o autónoma para moverme en mi vida. Cuando las personas vivimos más, el valor de la autonomía, cuya contracara es la dependencia, es un valor muy importante. Entonces, estamos hablando de una nueva dimensión del bienestar de las personas que cada vez es más relevante. No solo alcanza a tener derechos básicos, haber trabajado toda la vida, tener una jubilación aceptable y digna, sino además tener las condiciones para vivir y disfrutar de la vida en esa etapa de la vida. Entonces, la política de cuidados atiende justamente a preservar, a preservar lo más posible la autonomía de las personas mayores y cuando ya están en una situación de dependencia, a proveer servicios que aseguren la mayor autonomía posible dentro de esa situación de dependencia. Y por eso hemos estructurado servicios en función, y cuando digo hemos, no estoy hablando solo del Ministerio de Desarrollo Social, sino que estoy hablando del Ministerio de Salud, del de Trabajo, el de Educación, varios ministerios que coordinan, el propio Congreso de Intendentes, y con la Intendencia ahora estamos prestos a firmar un acuerdo marco de trabajo en estas semanas. Es decir, un conjunto de agencias que trabajan el tema. ¿Qué tipo de servicios? Bueno, en la política de cuidados, dependiendo del grado de dependencia, si es moderada o severa, estamos trabajando para la dependencia severa el programa de asistentes personales, que es a domicilio, que consiste en una persona que cuida a otra y que la acompaña durante determinadas horas del día, no solo para que esté en la casa, sino para que salga a una plaza, al cine, al médico, a buscar los remedios, a trabajar, porque a veces está en edad de trabajar todavía. Es decir, eso a domicilio. Y lo que decían ustedes ahora, en el bloque anterior, que son los residenciales, las mal llamadas casas de salud, porque la gente cuando tiene problemas de salud va a los hospitales o a los sanatorios o a las mutualistas. Ahí viven y por lo tanto hay que pensar en un diseño que es sociosanitario, donde personas que viven su vida ahí y que no por vivir ahí están ni internadas ni pierden todos los derechos a convivir, a salir, a recibir a sus familiares cuando quieran y en el momento que quieran, etc. Entonces ahí la apuesta en esta primera fase del sistema de cuidados en términos residenciales, constatando que hay niveles de calidad bajos promedialmente, es más que aumentar, es preocuparnos por la calidad. Y entonces hemos implementado junto con el Ministerio de Salud, que forma parte del sistema de cuidados, un programa de mejora de la calidad de los residenciales que pasa desde el control y la fiscalización, la capacitación de todos los recursos humanos de los residenciales,
la ayuda para el mejoramiento de edilicio, el equipamiento y las capacidades de gerenciamiento de esos hogares, de esos residenciales, de manera que puedan lograr la calidad que las personas mayores se merecen. Pero en esta etapa el sistema de cuidados no va a proveer ese servicio. No, lo que pasa es que el sistema de cuidado no es solo... no hay que pensarlo, no hay que conseguirlo como que el Estado que construye servicios y da los servicios del Estado. El sistema de cuidados también son capacidades regulatorias, es la manera de definir reglas de juego para los servicios, ya sea públicos o privados, que existen en una sociedad. Acá tenemos más de 1000 residenciales privados, que para lo primero que hicimos del sistema de cuidado fue generar una nueva reglamentación con el Ministerio de Salud Pública, que está vigente desde diciembre del 2016 y que establece las nuevas reglas de juego de calidad para esos residenciales. Es decir, el proceso de habilitación tiene que tener determinada manera, se necesitan determinadas características, tantas personas en función de la cantidad de residentes que hay y en función de los turnos, los niveles de formación que hay que tener, dando la formación gratuita para que uno pide, pero después también genera las condiciones para que la gente se forme, o sea que no hay excusa para generar ese proceso de formación. Es decir, un sistema supone no solo proveer servicios directos, sino definir, regular, crear las reglas de juego y formar los recursos humanos para que los servicios sean de calidad. Leonel, desde tu experiencia con el Congreso de Intendentes, ¿cuál es la realidad por el interior también, ¿no? de la atención a las personas mayores? Porque Montevideo está de alguna forma más equipada, ¿no? Y ese debate está más evidente. ¿Y por el interior cómo está? Sin duda. Montevideo tiene 25 años de trabajo en políticas para personas mayores. Comenzó con el primer gobierno del Frente Amplio con Tabaré, donde se crearon un conjunto de unidades para hacer política social. Una de ellas fue, en aquel momento sí era tercera edad, que después pasó a ser adultos mayores, bueno, y ahora se llama personas mayores. Bueno, esa experiencia de Montevideo intentamos desde el Congreso de Intendentes llevarla a todo el país. Viene funcionando desde hace 2 años lo que es la CIPEM, la Comisión Interdepartamental de Personas Mayores del Congreso de Intendentes, donde trata estos temas, donde el año pasado se hizo conjuntamente con Inmayores, hizo un relevamiento de cada una de las intendencias, cuál era la realidad, digamos, desde el punto de vista institucional, ¿no? ¿Qué es lo que trabajaba? ¿Cuáles eran los recursos humanos que tenía? ¿Cuáles eran los presupuestos? Nos llegamos a un diagnóstico de eso y ahora el objetivo es nivelar en lo que resta de este periodo de gobierno y del que viene. ¿Había muchas disparidades? Hay un gran número de disparidades, sin duda que Montevideo está por encima del resto. Canelones también trabaja hace bastante tiempo el tema de la vejez y el envejecimiento, pero en el interior del país es mucho más complejo y hay realidades muy distintas, ¿no? Entonces, como objetivo primario, lo que nos hemos propuesto es llegar a un nivel donde todos podamos hablar del mismo lenguaje y tener recursos, tanto económicos como técnicos, similares, ¿no? Ese es un gran desafío que tenemos. Y ustedes hablaban recién del sistema de cuidados. Sí. La Organización Mundial de la Salud habla de sistemas de cuidado progresivo, ¿no? En la medida que uno va perdiendo capacidades, ¿no? Va perdiendo autovalidez, que exista un dispositivo, ¿no? Que nos ayude a mantener una vida de calidad, ¿no? Eso es a lo que apunta. Bien lo explicaba recién Julio con respecto a esto. Que no es una cosa estandarizada, sino que vaya acompañando la vida del individuo. Exacto. En realidad, no es lo mismo tener 65 que tener 85. ¿Sí? Exacto. En realidad uno habla de vejez, pero existen muchas vejeces, ¿no? Una cosa es la persona a los 60 años y en la medida que envejecemos, bueno, vamos teniendo un deterioro cognitivo y un deterioro físico. Bueno, ese deterioro lo que se busca es que esté acompañado por algún dispositivo en la medida que usted necesite ese acompañamiento, ¿no? Una cosa puede ser a los 60, otra cosa puede ser a los 90. Eso es lo que se está construyendo en el Uruguay, que es de los primeros países de América Latina, ¿no, Julio? El primer país de América Latina. En Europa esto existe. Nosotros estuvimos hace un par de meses en Japón con Viviana Piñeiro, que es integrante del Sistema Nacional de Cuidado, y con un demógrafo que es Ignacio Pardo, donde
Japón, bueno, es uno de los países más envejecidos del mundo, ¿no? Si hablamos, nosotros somos un país envejecido, que tenemos el 14% de población mayor de 65 años, ellos tienen el 28%, tienen el doble que nosotros, y hace mucho tiempo que trabajan en esto. Estuvieron países de Europa también, o sea que hay una gran experiencia que nosotros, el objetivo es poder aprender de esa experiencia, porque ellos también están repensando su propio sistema, ¿no? Claro. Una cosa es pensar una sociedad, servicios para una población joven, y otra cosa es pensar servicios para una población que el 28%, como tiene Japón, tenga más de 65 años, ¿no? Esos son desafíos. El envejecimiento de la población es revolucionario, ¿no? Como decía Mariana, es irreversible, por lo menos en el corto plazo, o sea que tenemos que aprender a convivir con eso y tenemos que adaptar los sistemas, los servicios y las ciudades para que esa población pueda vivir, ¿no? No es lo mismo una persona de los 20 años que se sube a un ómnibus, que no tiene problema de subir 3 o 4 escalones, diferencia con una persona de 65, 80 y 90 años, como viven aquí en Montevideo, viven en el Uruguay, donde tenemos ómnibus que tienen que subir 2 o 3 escalones, ¿no? En la medida que uno envejece, pierde el equilibrio y pierde masa muscular. Y bueno, son dos cosas necesarias, por ejemplo, para subir a los ómnibus, por eso es importante también tener, en este caso, hacer políticas para que toda la flota de ómnibus sea de piso bajo, ¿no? Esa es una de las políticas que debe hacer el Estado. Y bueno, en eso estamos transitando. La Intendencia de Montevideo empezó hace 2 años el proyecto Montevideo Ciudad Amigable con las Personas Mayores, que lo hace en el marco de la Organización Mundial de la Salud. La organización promueve que los estados y las ciudades hagan estos proyectos, que es un proyecto a mediano y largo plazo, donde lo primero que se hace es detectar las debilidades, ¿no? Desde la mirada de las personas mayores, ¿no? Esa etapa de diagnóstico ya la hicimos nosotros, ahora estamos elaborando en la Intendencia de Montevideo lo que es el plan de acción para corregir esas debilidades. ¿Y cuál fue la principal debilidad que las personas mayores señalaron? Me dio curiosidad. Bueno, una de esas, la que hablaba recién, es el transporte público, sin duda, que es un tema que tenemos que trabajar la accesibilidad mucho. A los edificios públicos. La accesibilidad, otro tema indudable es el tema de la seguridad. Que ha estado en el tapete, ¿no? Sin duda, el tema de la salud también, pero lo que hace la Intendencia de Montevideo, el tema de las veredas, ¿no? El tema de la iluminación, esos son temas determinantes que tenemos que empezar a trabajar. Y estamos trabajando. Julio, en una población la tendencia es irreversible, esto va a seguir, uno tiende a pensar que además la población va a vivir inclusive mucho más de lo que vive hoy. La medicina, la ciencia, la tecnología avanza de manera fantástica. Esto va a requerir en el presente y en el futuro mediato e inmediato recursos. Estas políticas no se hacen, no se diseñan siquiera sin recursos, porque no lo va a atender esto el sistema de previsión social. Exacto. Sí, efectivamente, pero ahí me das la oportunidad de tirar algunas cuestiones que en este caso la política de cuidados hay que verla, se puede ver en 2 claves. En una clave haciendo el corte en el presente y mirando, bueno, qué servicios llevar para las personas en el presente para mejorar los derechos a la autonomía, a la mayor autonomía posible. Pero también lo tenés que mirar en términos de trayectoria hacia adelante, hacia el futuro, para ver qué sociedad vas dibujando con este sistema de cuidados que empezás a implementar ahora. Sobre lo primero, simplemente decir que, por ejemplo, estamos trabajando con las intendencias y los municipios en centros de día, vamos a instalar 15 en el correr de lo que resta del año, que justamente van a poder ir personas mayores de 60. Acá hay 2, ¿verdad? Acá van a haber 3, acá ya tiene 2 la intendencia, pero acá estamos trabajando con ellos, van a haber 3 más en 3 municipios, en el CH, en el A y en el D, donde vamos a trabajar ya más dirigido a personas con dependencia moderada y vamos a trabajar específicamente, además de las cuestiones de socialización que son muy importantes, aspectos de estimulación cognitiva y estimulación física. Eso ya estamos en varios departamentos del Uruguay y 3 en la ciudad de Montevideo. También la teleasistencia para las personas con dependencia moderada. Pero quiero poner el énfasis en la cuestión que vos me planteabas. Estudios muestran que, por ejemplo, en España hay que hacer una coordinación muy fuerte entre el sistema de cuidados y el sistema de salud. Claro. El sistema de cuidados puede operar también, no solo mejorando la autonomía de las personas, sino haciendo más eficiente el gasto en salud. Claro.
El 14%, aplicadas las políticas de cuidado en España, que tuvieron un severo corte presupuestal ahora en los últimos años, se redujeron el 14% de las internaciones en España. Si vos pensás, en esa población. Si vos pensás que el 70% del gasto per cápita en salud se genera en los mayores de 80 años, y que en las personas jóvenes solo el 10% del gasto per cápita en salud se da en las nuevas generaciones, y que una persona a partir de los 65 años consume el 10% del gasto de salud de toda su vida, que emplea en toda su vida, lo consume en los últimos años de su vida. Tenemos que pensar que tenemos que ir hacia una coordinación sociosanitaria que permita hacer más eficiente el sistema de salud, bajarle los costos al sistema de salud y en parte financiar la política de cuidado. Eso mirando de la perspectiva de la política pública, pero además de la perspectiva de los derechos de la persona viva mejor, más autónoma y tiene que recurrir más tardíamente y más intensivamente a la salud. Y en clave de los problemas que vamos a tener, más que problemas, desafíos que vamos a tener, con una seguridad social va a tener un peso fiscal muy fuerte sobre la economía, por ejemplo en el 2040, trabajar sobre las políticas de infancia hoy es generar las condiciones de calidad de vida de los viejos del mañana. Muchas veces pensamos, ¿hay que meter el presupuesto a la infancia o hay que meter el presupuesto en los viejos? 1,5 pobreza en los viejos, 17% de pobreza infantil, vamos todo para la infancia. Sin embargo, no todo se resuelve en esa ecuación. Y también invirtiendo en infancia, el 60% del plan de cuidados va para la infancia desde el punto de vista presupuestal. Vos estás invirtiendo en los niños de 2 años y de 3 años de ahora son los que van a tener 22 y 23 años en el 2040. Y si los cuidamos bien y son buenos trabajadores, trabajadoras con capacidades, van a generar la riqueza suficiente para financiar el sistema de seguridad social del cual seguramente nosotros nos vamos a tener que beneficiar. Entonces, pensar la clave de la sustentabilidad de la sociedad uruguaya en el 2040, no hay solo que pensarla en términos de la política para los viejos, que estamos haciendo todas estas cosas que hay que hacer, sino que hay que pensar también en cómo las políticas de infancia que hoy estamos haciendo están contribuyendo a sustentar la sociedad del Uruguay, del futuro, del 2040 al 2050. Y un último apunte. Yo creo que en términos del financiamiento, porque con todo eso no alcanza, haciendo más eficiente el sistema de salud y pudiendo invertir más en cuidados, no alcanza. Yo creo que la sociedad debe discutir si le interesa, así como un día construyó un sistema de seguridad social y dijo vamos a hacer un sistema solidario contribuyendo a los trabajadores para que cuando llegue el final de la vida tengamos la jubilación, quizás ya estemos próximos en este contexto de envejecimiento de la población de que la sociedad uruguaya se dé una discusión de cómo financiar el cuidado durante toda su vida. Porque vos nacés y te cuidan, te toca cuidar a tus padres, como decías vos, en la edad que estamos, luego te toca, o a los abuelos, y luego quizá te toque ser cuidado nuevamente al final de tu vida. Entonces, no tenemos que hacer la pregunta, ¿tenemos que invertir como sociedad para asegurarnos el cuidado de todas las generaciones a lo largo de todo el hilo de la vida? Eso creo que es una discusión interesante para la campaña electoral que viene. Julio, ¿quién la va a dar? Mencionaste una cosa que es interesante porque desde la Sociedad de Geriatría se habla, ¿no?, de la conexión entre lo social y lo médico. Y lo sanitario, claro. Y lo sanitario, exactamente. ¿En qué está esa conexión? ¿Es algo posible, factible? ¿Está en Es posible marcha, y de hecho está en marcha. Te pongo ejemplos concretos. El Ministerio de Salud forma parte de la Junta Nacional de Cuidados, que es el organismo que dirige el sistema de cuidados. En los residenciales hay una reglamentación conjunta, hecha en conjunto entre Salud y el MIDES, el Instituto de Personas Mayores y la Secretaría de Cuidados del MIDES, donde establecimos las nuevas reglas de juego para los residenciales, que son servicios sociosanitarios, porque el responsable técnico es un médico, entonces hay una parte sanitaria que atender ahí, pero hay una parte social. Entonces ahí, ¿de quién es? ¿Es del Ministerio de Salud? ¿Es del MIDES? No importa, no, es sociosanitario. Por lo tanto, estamos coordinando y trabajamos en equipo
con las intendencias, tratando de, no con la parte de salud de las intendencias, pero sí con las intendencias trabajando en todas estas cuestiones que decía Leonel de prevención, de promoción de la autonomía, donde la intendencia tiene un papel muy relevante para jugar. Entonces, no se puede, hay que olvidarse de pensar que, porque la gente, las personas somos unas que tenemos necesidad de salud, de cuidado, de ingresos, de educación, de seguridad. De Entonces, ocio. nosotros tenemos que organizar los servicios públicos a partir de las personas y no al revés. Entonces ya no corre más aquello de que el Ministerio de Salud va por acá o el Ministerio de Desarrollo Social va por acá. Si no articulamos el trabajo, vamos a ser muy ineficientes y la que pierde la gente. ¿Cuál es el objetivo de la Intendencia en el marco de este camino hacia una ciudad amigable con las personas mayores? Bueno, en primer lugar, la Intendencia de Montevideo trabaja en la prevención, ¿no? Desde la década del 90, donde a nivel mundial se estaba instaurando el paradigma del envejecimiento activo. En esa época la Intendencia fue pionera en toda América Latina en implementar políticas de promoción del envejecimiento activo. Ahí hizo, desde aquella época, bueno, se trabajó en generar espacios donde los vecinos y vecinas de Montevideo pudieran ir, encontrarse, hacer actividades, ¿no? Promocionar desde distintos ángulos el envejecimiento activo. Eso lo sigue haciendo, eso sigue estando vigente. Lo que estamos haciendo ahora es incorporar la mirada, ¿no? de los derechos. Uruguay hace 2 años que se votó, bueno, en el marco de la OEA, la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos de las Personas Mayores. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, Montevideo, ¿no? Las intendencias y todo el Estado, es empezar a incorporar la mirada, el paradigma de los derechos en cada una de las actividades que estamos haciendo. Y en ese sentido, bueno, esto que es el proyecto Montevideo Ciudad Amigable incorpora eso, ¿no? Porque lo que primero que buscamos es detectar qué es lo que está mal de la ciudad, ¿no? Claro. Y bueno, y en base a eso estamos ahora en estos momentos pensando cuáles son las políticas que debemos aplicar para corregir esas cosas que la ciudad tiene, que son deficientes según la mirada de las personas mayores, ¿no? Ya hablamos de algunos de esos temas, pero hay, es decir, hay una mirada transversal de todo, multidimensional de todas esas cosas que debemos ir haciendo. Y una de las cosas que hablaban ustedes y que hablaba Julio, sobre las ciudades, sobre las sociedades futuras, ¿no? De cómo debemos repensar, el mundo está repensando la preocupación por el envejecimiento. No es vieja, es relativamente nueva en el mundo, ¿no? Las políticas públicas se están repensando en base a esa necesidad que hay para las sociedades futuras, y el tema de las jubilaciones, el tema de los cuidados son absolutamente sustanciales, ¿no? Porque es lo que da soporte a la calidad de vida futura de las personas. Y bueno, entonces, entre otras cosas, lo que deberíamos estar pensando es si una persona que tiene 20 años trabaja 8 horas, una persona de 60 debería seguir trabajando 8 horas, ¿no? Algo que nos suena lógico y que deberíamos repensar eso, un poco lo que hablaba Julio, lo que hablaba Mariana también, ¿no? Quizás llegados a los 60 o a los 55 o a los 65, tener la libertad de optar por trabajar 4, trabajar 6 o trabajar 2, ¿no? Y eso además, bueno, contribuiría a las arcas, ¿no? Pero es obligación repensar todos los sistemas de seguridad social que tenemos para que en el futuro no sea un problema. Esto es un desafío, no es un problema, es un desafío. Bueno, en eso estamos. Es interesante que por lo menos el tema está arriba de la mesa. Hay quienes ya están pensando en esto. Hay que ver si efectivamente, como decías, en la próxima campaña electoral, que es mañana, estos temas están arriba de la mesa, se debaten con seriedad y empezamos a pensar en clave de país y de políticas de Estado a mediano y largo plazo, cuestiones que son centrales para la vida misma de todos nosotros, ¿no? Sí, en materia de política de cuidados tenemos una cosa importante, y es que si bien el cuidado es un problema que tiene la sociedad uruguaya de hace 50, 70 años, y que ha habido un gobierno que dijo vamos por un sistema de cuidados, lo bueno es que esa ley fue respaldada por todo el sistema político. Claro. Entonces yo creo que tenemos condiciones para poder avanzar en un sistema de cuidado como política país, más allá de los condimentos que cada quien le pondrá, claro, porque no es lo mismo que gobierne un partido que gobierne otro. Pero en todo caso yo creo que existe la posibilidad para abrir un debate. El Uruguay en el siglo XX
organizó 3 pilares de la protección social para dar cuenta de las necesidades y derechos que tenía la gente, que eran muy básicos: la educación, la seguridad social y la salud. Claro. Le quedó el cuarto pilar, que era el tema que atraviesa la vida de todas las personas, claro, que es el cuidado. Bueno, lo empezamos a levantar en el 2015. La sociedad va a tener que discutir cómo va a ir el sistema de cuidados hacia adelante y cómo decide que avance, en el ritmo que avance, que va a depender, entre muchas otras cosas, de los recursos que se asignen. Hacer frente. Gracias a los dos. Bueno, muchas gracias. Por habernos acompañado esta noche. Gusto. Y bueno, van a ser testigos además de un momento histórico de la televisión. Bueno, qué bien. ¿Qué pasó? De un momento particular para este programa. Sí, mira, yo me despido de 3356. A partir de la semana que viene ya saben que cambia la programación. Este programa va al aire martes y viernes a las 8 de la noche. Yo por otros compromisos laborales no voy a poder estar, pero va a estar Gabriel. Yo voy a seguir atomizándote por Twitter, ya le avisé. Así que muchas gracias. Y a ustedes todos, a la gente del estudio, ya los agradecí. A Claudia Torres, una súper productora, la gente que me maquilla, me peina, me hace milagros, a todos muchas gracias. Hasta pronto. Para este programa y para este canal es una pérdida que Denise no esté más, al menos por este año, con nosotros. Toda la esperanza puesta para que el próximo año vuelva a la pantalla de la Televisión Nacional. Gracias, Denise. Gracias a ustedes. Un inmenso placer haber trabajado contigo. Nos reencontramos el martes, señores, a las 20 horas. 8 de la noche.